Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Es naturalmente un placer estar aquí y tener la oportunidad de introduciros al campo de física de partículas. La conferencia de hoy es sobre el bosón de Higgs y la frontera de la física, es el título. Y como sabéis, en el 2012 se descubrió esta partícula, tuvo un gran impacto mediático, seguramente visteis noticias en el telediario, en la prensa. Y hoy quisiera discutir un poco sobre cómo se llegó a este descubrimiento, por qué estamos motivados por hacer este tipo de investigaciones, cuáles son las implicaciones de estas investigaciones y cuáles son los siguientes pasos que creemos que podemos aprender. Muy bien, pues quisiera empezar con una breve motivación, ¿no? Como sabéis, el hombre, el ser humano, es un ser intrínsecamente curioso y desde el principio de la historia siempre se ha preguntado cosas sobre el mundo que le rodea. Y la idea aquí es que básicamente cada pregunta que nos hacemos, las respuestas a esas preguntas generan nuevas preguntas cada vez más fundamentales. La física de partículas aspira a responder a algunas de las preguntas más fundamentales que el hombre se puede hacer. Y quisiera ilustrar aquí un ejemplo, ¿no? Cómo uno llega a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí este pensador está mirando la nieve, estas huellas, y se pregunta, ¿serán huellas de un pingüino? Entonces, la siguiente pregunta, bueno, si es un pingüino, seguramente hay bastante pescado en el entorno. ¿Cuál es la temperatura del agua del océano? Debe ser favorable para que haya mucho pescado. ¿Cómo las corrientes térmicas en el océano afectan la cantidad de pescado en el entorno? La masa del hielo, los cascos polares, sabemos que básicamente tiene un impacto muy grande en corrientes térmicas. ¿Cómo esta masa de hielo evoluciona y cómo está afectada por la radiación que recibe del Sol? Ya empezamos a entrar en preguntas más fundamentales. ¿Cómo funciona el Sol? La respuesta a esta pregunta da lugar a una pregunta un poco que parece que no es tan trivial, ¿no?, de responder. ¿Por qué la fuerza nuclear débil es tan corto alcance? Esta pregunta es parte de la respuesta de cómo funciona el Sol. En el momento en que uno se plantea esta pregunta, ya llega a esta pregunta. ¿Cuál es el origen de la masa de las partículas elementales? Bueno, pues en esta conferencia quisiera ilustrar, digamos, por qué es relevante este tipo de pregunta y qué otro tipo de preguntas nos podemos plantear. Bueno, en este caso, la respuesta era sencilla, solo había que esperar que se fuera la niebla y hubiera visto el pingüino, pero de todas maneras, este proceso de preguntarse y responder, y preguntarse y responder es algo intrínseco al ser humano y en lo que estamos en este campo y en muchos otros campos, en la física y en otras disciplinas. Bueno, como estamos hablando del origen de la masa de las partículas elementales, empecemos por recordarnos un poco qué es el concepto de masa, ¿no? Como sabéis, hay básicamente dos definiciones que en el fondo están relacionadas, ¿no? Una es el concepto de masa como masa gravitatoria, que determina básicamente la atracción entre dos cuerpos que están a una determinada distancia, y luego está la masa inercial, que básicamente tiene que ver con la resistencia que un objeto, digamos, presenta a ser acelerado, ¿no? En este caso, este chaval tendrá un gran problema para acelerar el luchador de sumo, ¿no? Bueno, más adelante, como sabéis, esta ecuación es muy famosa. Einstein introdujo este concepto, digamos, de equivalencia entre masa y energía. La energía igual a la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, básicamente esta fórmula, esta es una constante, la velocidad de la luz. Esta fórmula establece una conexión fundamental entre energía y masa. Son básicamente la misma cosa. Esto viene a ser lo mismo que decir que este luchador de sumo, su masa es pura energía. Y viceversa, ¿no? Si uno pusiera aquí un punto de energía equivalente a la energía del luchador de sumo, ese punto de energía tendría una atracción gravitatoria con la Tierra. Bueno, pues sigamos adelante y veamos cómo este tipo de relación entre energía y masa afecta a nuestras investigaciones en física de partículas y es realmente fundamental para avanzar. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el bosón de Higgs, etc., quisiera, en caso de que no lo sepáis, ¿no?, deciros que en las últimas décadas se ha abierto un campo, digamos, de investigación completamente inusitado y que realmente revoluciona nuestro entendimiento del universo. Básicamente vivimos en un universo oscuro. Solo un 5% de toda la energía del universo es lo que conocemos. No estamos hablando de galaxias que no hemos visto, incluyendo todo lo que no hemos visto, porque está fuera de nuestro alcance de los telescopios.
eso constituye toda la materia ordinaria, es solo un 5% de toda la energía del universo. 27% de ello está en forma de una materia exótica que no hemos descubierto, no es ningún tipo de partícula que hayamos descubierto todavía, pero es una materia que juega un papel fundamental, lo llamamos en materia oscura, en la formación y la evolución de las galaxias. Si esto es una galaxia ordinaria, que rota, etc., hay muchísimas galaxias, en realidad está rodeada de un halo de materia oscura inmenso, que básicamente rige su comportamiento. Todo el proceso de revolución de las galaxias, cómo ocurre esto, está fuertemente afectado por este halo de materia oscura. Pero esto no solo ocurre de manera local en una galaxia, también ocurre a nivel de todo el universo. Esto ocurre a gran escala. Básicamente, por lo que hemos podido ver y simular con ordenadores, incluso los cúmulos de galaxias, tienen miles de galaxias, están pegados en una telaraña de materia oscura a gran escala en el universo. Esto es algo que, naturalmente, es un concepto muy difícil de entender, ¿no? Es el origen de esta materia oscura, pero ya de entrada estamos hablando de una fracción enorme de la energía del universo. Más allá, de hecho, la mayor parte de la energía del universo, 68%, es lo que llamamos energía oscura. Es algo que ni siquiera podemos describir con nuestras ecuaciones matemáticas. No sabemos cuál es la naturaleza de esta energía, pero tiene un efecto devastador en la evolución del universo. Como sabéis, hace 15.000 millones de años hubo una gran explosión, el Big Bang, todo salió volando a altísima velocidad, hubo un proceso de aceleración, y luego a poco el universo se fue expandiendo como una burbuja, pero se fue ralentizando, es lo que uno típicamente esperaría en una explosión. Bueno, desde hace bastante tiempo, pero en un momento dado, este proceso se ha invertido. El universo se explotó, se aceleró muy rápidamente, se desaceleró y de pronto empieza a acelerarse de nuevo cada vez más rápido. De tal manera que uno podría, en principio, esperar que el universo quedara completamente diluido en un futuro muy lejano. Sería imposible viajar de una estrella a otra, sería algo completamente, un final un poco triste y oscuro, pero es por ahora lo que creemos que va a pasar. Bueno, esto estamos hablando, de hecho, 95% del universo por entender, con una naturaleza completamente exótica. En esta conferencia vamos a hablar del 5% de la materia ordinaria, donde el bosón de Higgs tiene un papel fundamental, aunque también creemos que puede formar parte de la respuesta a algunas de las preguntas relacionadas con el origen y el fin del universo. Pero bueno, es algo que podemos estudiar y ya veréis que incluso aquí ya hay suficientes conceptos, digamos, interesantes a explorar y entender, y es algo que podemos hacer en el laboratorio de manera controlada. Bueno, pues hablando de la materia ordinaria, un breve resumen de lo que conocemos. Como sabéis, está formada por átomos, y esto es algo ya que se postuló en el 400 a.C., era un concepto revolucionario que algo así se pudiera ocurrir a alguien en aquella época, y Demócrito no estaba mal encaminado, lo único es que sabemos que el átomo no es algo elemental, ¿no? Tiene una estructura interna. Pero esto, naturalmente, nos llevó a empezar a poner orden, sabiendo que existen átomos, ahora podemos categorizar las sustancias que tienen un solo tipo de átomo, elementos, en una tabla periódica y empezar a poner orden en la diversidad de fenómenos que vemos y de sustancias que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Bueno, como hemos dicho, el átomo tiene una estructura interna y, como sabéis, existe un núcleo atómico, el átomo tiene una dimensión de 1 Armstrong, 10 a la menos 10 metros, un núcleo minúsculo que en comparación, digamos, sería como una canica en el centro de un campo de fútbol, el átomo sería todo el campo de fútbol. El núcleo es minúsculo, está formado, tiene una carga eléctrica positiva, y los electrones pues, estarían en principio, en el modelo digamos, de Rutherford, estarían moviéndose digamos, en órbitas casi gravitacionales, por así decirlo, pero regidos naturalmente por la fuerza electromagnética, alrededor del núcleo. Esto es una visión muy simplista. En el fondo, para entender el átomo, tenemos que introducir los conceptos que vienen con la mecánica cuántica, ¿no? De pronto ya las partículas
existe una dualidad entre partícula y onda, existe este comportamiento dual, una partícula se comporta como una onda a veces y viceversa. Por ejemplo, los electrones no están orbitando en órbitas bien definidas, están deslocalizados básicamente por todas partes al mismo tiempo, y es solo cuando uno trata de localizar el electrón que se manifiesta como una partícula, cuando dejas de mirar se está comportando como una onda, ¿no? Esto ya es un concepto, digamos, que requiso un tiempo para ser aceptado y verificado experimentalmente, naturalmente. Pero más allá, si seguimos mirando, de pronto ahora el núcleo tampoco es elemental, está formado por protones y neutrones que tienen una dimensión, un orden de magnitud más pequeña que el núcleo atómico. Los protones son positivos, los neutrinos no tienen carga eléctrica, y ahora de nuevo, poniendo orden, los protones es lo que determina dónde un determinado elemento está en la tabla periódica. Lo que es curioso es que naturalmente protones tienen carga eléctrica positiva, esto tendría que explotar, tienen que rechazar eléctricamente. O sea que tiene que haber una fuerza mucho más fuerte que la fuerza eléctrica que los mantiene unidos junto con los neutrones dentro del núcleo, y esto lo hablaremos más adelante. Pero bueno, con el paso del tiempo hemos podido descubrir que ni siquiera los protones y los neutrones son elementales. Dentro hay partículas que por ahora creemos que sí son elementales, que las llamamos quarks. Un protón o un neutrón está formado por 3 tipos diferentes de quarks, y hay otras partículas que solo tienen 2 tipos de quarks, pero es una partícula y una antipartícula, un quark y un antiquark. Y básicamente podemos describir por ejemplo, desintegraciones radiactivas en términos de interacciones entre estos quarks. Por ejemplo, aquí un neutrón tiene un quark U y 2 quarks D. En un momento dado va a cambiar su identidad, se va a convertir en un protón que tiene 2 quarks U y 1 D. Uno de los quarks ha cambiado de identidad. Y de pronto aparecen 2 partículas más en este proceso de cambiar la identidad del neutrón en un protón. Un electrón, que ya lo conocemos, una partícula ordinaria que forma parte del átomo, y un neutrino. Esto es una partícula nueva, digamos, que a esas 2 las llamamos leptones. El neutrino es una partícula muy elusiva, interacciona con el resto de las partículas de manera muy, muy, muy débil. Tanto es así que, por ejemplo, los neutrinos se producen en el Sol en gran cantidad. Este es el tipo de reacción que ocurre en el Sol. Y estamos bañados por flujos de neutrinos constantemente, y naturalmente no lo notamos. De la misma manera que sí notamos cuando los fotones nos chocan, sentimos el calor del Sol, los neutrinos no nos enteramos. Básicamente, cada segundo por cada centímetro cuadrado de vuestra mano están pasando 1000 millones de neutrinos y no os dais cuenta. Bueno, este tipo de partículas se descubrió, es muy difícil de detectar, pero hay experimentos dedicados que pueden estudiarla y de hecho se ha hecho. Bueno, pues esto es lo que constituye la materia ordinaria. Ya no estamos hablando más de los elementos de la tabla periódica. La tabla periódica se ha reducido a 4 entradas, digamos, 2 quarks, el neutrino y el electrón. Y estas partículas, por lo que sabemos, son partículas elementales. Ahora sí que no hemos descubierto ninguna estructura interna de momento. ¿Qué quiere decir que son partículas elementales? Es algo que es difícil de visualizar. Básicamente son puntos geométricos que tienen propiedades. Tienen masa, carga eléctrica, tienen un determinado momento angular que llamamos spin, y se comportan de acuerdo a las leyes de la relatividad especial y la mecánica cuántica. Pero de nuevo, son puntos geométricos, por lo que podemos decir de momento. Bueno, estas partículas que forman la materia ordinaria se llaman fermiones. Hay otro tipo de partículas elementales, que llamamos bosones, que son los que van a mediar las interacciones entre ellas. Estas partículas se van a hablar, por ejemplo, vía la interacción eléctrica, y esto no ocurre de manera, digamos, abstracta por magia, es decir, ocurre porque se están intercambiando partículas de fuerza, y de ellas hablaremos a continuación. Bueno, pero esto, hasta ahora, digamos, la naturaleza parece muy sencilla, pero la naturaleza siempre intenta complicar a veces las cosas más de lo necesario, al menos desde nuestro punto de vista, hasta que entendemos por qué es así. Resulta que no hay una familia de quarks y leptones, hay 3. Y no entendemos por qué. Básicamente la naturaleza ha decidido triplicarse. Es esta familia, hay otra familia, que son básicamente partículas
idénticas, pero simplemente más masivas, más pesadas, y otra familia aún más, cada vez más pesadas. Y estas familias se descubrieron no en la materia ordinaria en general, sino estudiando interacciones entre partículas, por ejemplo, en rayos cósmicos o aceleradores de partículas, podemos descubrir estas partículas más pesadas. Por ejemplo, el muón viene a ser como un hermano del electrón, pero simplemente 200 veces más pesado. Y esto no lo encuentran normalmente en la materia ordinaria, de nuevo, sino en condiciones digamos, no tan triviales de reproducir. Pero bueno, hemos llegado a entender que hay 3 familias y todavía no entendemos, es parte de las cosas que tratamos de responder en la investigación de física de partículas, por qué la naturaleza tiene esta estructura. Esto sigue siendo más sencillo que la tabla periódica, pero sin embargo no es obvio que esto sea fácil de explicar. Bueno, para añadir un poco más de sutileza al problema, la naturaleza además decide que cada partícula tiene que tener una antipartícula. Es como una imagen en un espejo. Cada partícula tiene su antiimagen, digamos, su imagen en el espejo, que es la misma partícula con cargas opuestas. El electrón, que tiene carga negativa, tiene una antipartícula, el antielectrón, o positrón, que tiene carga positiva. Y eso ocurre con cada uno de los quarks, con cada uno de los leptones. Y bueno, esto no es ciencia ficción, es así. Las antipartículas existen en el universo, al principio, en el Big Bang. Tuvo que existir tanta materia como antimateria al principio, pero algo ocurrió que hizo que gran parte de la materia, la antimateria, se aniquile y nos quedamos con una pequeña fracción de materia residual, que es lo que constituye, de hecho, toda la materia ordinaria que vemos en el universo. Pero algo ocurrió que algo creó una asimetría que difícil de explicar y bueno, es algo también parte de lo que tratamos de entender en este tipo de investigaciones. Hoy en día producimos las antipartículas de manera trivial en aceleradores de partículas, por ejemplo, pero en rayos cósmicos se producen de manera natural y somos incluso capaces de crear antiátomos. No existen antigalaxias, por lo que hemos podido ver, pero sí podemos generar en el laboratorio un átomo de antihidrógeno y estudiarlo, ver cuán similares son sus propiedades con un átomo de hidrógeno, por lo que podemos ver son idénticas, y naturalmente si los juntamos se aniquilan en 2 partículas de luz, ¿no? 2 fotones. Bueno, pues esta es la situación con las partículas elementales, las partículas de materia. Hablemos por un momento de las fuerzas, ¿no? Hay 4 fuerzas fundamentales que conocemos. La fuerza electromagnética, quizás la gravitatoria es la que tenemos más presente porque tenemos los pies en el suelo, ¿no? Pero la electromagnética es realmente la que nos domina en términos de la mayor parte de los fenómenos que vemos. Esas fuerzas tienen diferente magnitud. Si tomamos como referencia la electromagnética, esta fuerza de que os hablaba, que debe mantener los protones y los neutrones juntos en el núcleo, la fuerte, es 100 veces más fuerte que la fuerza electromagnética. Existe la nuclear débil, que os decía, describe el comportamiento del Sol, en el fondo. Es extremadamente débil, pero mucho más débil aún es la gravedad, en comparación con la fuerza electromagnética. Tanto es así que podemos despreciar su efecto digamos, en las interacciones entre partículas. La atracción gravitatoria entre partículas elementales es despreciable a las energías en las que somos capaces de estudiarlas. Y esto naturalmente es una afortunada coincidencia porque todavía no hemos conseguido construir una teoría matemática consistente. Hay candidatos prometedores, pero en fondo no en general aceptada, que describa la gravitación junto con el resto de las fuerzas en un formalismo, digamos, de mecánica cuántica, etc. Bueno, hablemos un poco cada una de ellas. Como decía, la fuerza electromagnética es la más, digamos, la que experimentáis en el fondo continuamente, ¿no? Toda nuestra química y tecnología está basada en la fuerza electromagnética. Y a nivel subatómico, aunque no somos en general conscientes de ello, se reduce al intercambio de fotones. Básicamente viene un electrón, viene otro electrón, se intercambian un fotón y por eso se rechazan. Hay un intercambio aquí. O sea, el fotón es uno de estos bosones, una de estas partículas fundamentales que media la interacción electromagnética.
como sabemos, puede ser atractiva o repulsiva, los tipos digamos, de sabores, digamos, de esta fuerza. Pero, bueno, ¿cómo ocurre esto? Esto no ocurre porque de pronto los electrones saben que tienen que intercambiarse un fotón. En general, lo que ocurre es que cada partícula a su alrededor tiene una nube de todas estas partículas de fuerza. En este caso, por ejemplo, fotones, ¿no?, que están apareciendo y desapareciendo continuamente. Viene por aquí el electrón, emite un fotón y antes de que nos demos cuenta lo ha reabsorbido y continúa. Y esto ocurre constantemente. Entonces, en un momento dado, cuando dos electrones se acercan, uno de estos fotones que se emite a sí mismo, y antes de que lo reabsorba, se lo ha llevado el otro electrón. Y por eso ahí está la comunicación, la interacción que se media entre las dos partículas. Bueno, esto ocurre con la fuerza electromagnética vía el fotón, también ocurre con el resto de las fuerzas, incluida la gravedad. Pensamos que hay, a nivel fundamental de partícula, existe el gravitón, que es la partícula que media la interacción gravitatoria. Bueno, si miramos más adelante, la fuerza nuclear débil, como os decía, es la que está presente en las desintegraciones radiactivas o simplemente en el funcionamiento digamos, de la fusión nuclear. Y básicamente lo que ocurre, de nuevo, hablábamos del neutrón que se convierte en un protón. Lleva un tiempo en ocurrir, 600 segundos en promedio. Eso ocurre porque hay una partícula que se va a mediar, que ocurre, digamos que tiene esta interacción es muy débil, y eso es debido a la alta masa de esta partícula. Básicamente la interacción débil se media vía el equivalente de un fotón muy pesado, el bosón Z, que es 90 veces más pesado que un protón incluso, o el bosón W, de los cuales hay dos cargas, positiva y negativa. Estas partículas tan pesadas son las que median la interacción débil, y eso es lo que la convierte la interacción en algo tan débil, porque es difícil, digamos, el radiar, digamos, este tipo de partícula. Es muy costoso energéticamente. Entonces, uno de estos quarks lo que ocurre es que emite un bosón W, cambia su identidad al hacer eso, es como si se quitara una careta, se convierte en un quark U, y el neutrón se ha convertido en un protón, pero ahora este bosón de W va a desintegrarse, es inestable, se desintegra un electrón en neutrino. Este es el proceso por el cual, digamos, obtenemos estas partículas al final. Todo se reduce a, de nuevo, intercambio entre partículas elementales a un nivel fundamental. Y finalmente la fuerza nuclear fuerte, que es lo que os decía, que en el fondo es lo que habíamos hablado que era lo que mantenía unidos los protones y neutrones en el núcleo. Bueno, eso es solo la fuerza residual, eso es las migajas de la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear realmente fuerte es lo que está dentro del protón, lo que mantiene unidos a estos quarks entre sí. Y esto ocurre vía intercambio, estos quarks se intercambian partículas, que llamamos gluones. Son como fotones, pero hay 8 de ellos, y tienen otras propiedades diferentes. Y es una interacción extremadamente fuerte, es solo atractiva, y es tan fuerte que naturalmente la energía representada por esta interacción dentro del núcleo es responsable, de nuevo energía igual a masa, del 98% de la masa. Vuestra masa, 98% de vuestra masa es simplemente la energía acumulada dentro de los protones por el intercambio de gluones. Entonces, en efecto, el luchador de sumo es pura energía a efectos prácticos. Entonces, si la mayor parte de vuestra masa es simplemente pura energía de la fuerza nuclear fuerte, ¿por qué es importante que las partículas elementales tengan masa? En el fondo, estos quarks tienen una masa minúscula, no contribuyen a la masa de vuestra propia masa, ni los electrones. Bueno, es tan sencillo como esa masa minúscula del electrón es precisamente lo que le permite el no viajar a la velocidad de la luz constantemente. Si el electrón no tuviera masa, básicamente no había átomos estables, no había ningún tipo de formación de estructuras en el universo. Por tanto, naturalmente es importante entender qué es lo que genera esa masa minúscula que es tan esencial para nuestra existencia. Bueno, pues habíamos hablado de las 4 fuerzas. Hoy en día, 15.000 millones de años después del Big Bang, somos capaces de ver 4 fuerzas que nos rodean y aparecen en diferentes escalas, digamos, de intensidad y de distancias. Pero creemos que al principio del universo, justo después del Big Bang, todo era mucho más sencillo. Creíamos que había una única fuerza,
llamémosla superfuerza, y a medida que el universo se enfrió, muy al principio, se fue fragmentando en las fuerzas que vemos hoy en día. Inicialmente se separó la fuerza de la gravedad y el resto, más adelante la fuerza fuerte se separó y en un momento dado la fuerza que quedaba electromagnética, el electrodébil, perdón, se separó entre la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Bueno, esto lo hemos podido verificar experimentalmente. Esto ocurrió una billonésima de segundo después del Big Bang. Hemos podido en el laboratorio ver cómo se unifican estas dos fuerzas. No hemos podido ir más allá, todo esto es pura especulación, pero nuestras teorías matemáticas sugieren que esto es lo que ocurrió. Si fuéramos capaces de ir más allá, eventualmente veríamos la unificación con la fuerza nuclear fuerte y así. Esto, una manera de visualizarlo es simplemente, os imagináis un cubito de hielo. Al principio hay una única fase, es el hielo. A medida que se calienta, de pronto aparecen diferentes fases, ¿no? De pronto coexisten el hielo, vapor de agua, el agua, etc. Pues esto es un poco lo que creemos que ocurrió a nivel de las fuerzas, pero en un periodo muy rápido. Quiero decir, es una billonésima después del Big Bang, una billonésima de segundo, ya teníamos 4 fuerzas, pero ocurrió de manera gradual. Bueno, pues este es nuestro entendimiento de la física de partículas, el modelo estándar que llamamos, ¿no? Hay fermiones, partículas de materia, solo la primera familia, formada por quarks y leptones, solo la primera familia constituye la materia ordinaria, otras familias más exóticas que somos capaces de estudiar en el laboratorio, y luego los bosones, las partículas de fuerza que median la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil, ¿no? Esta es una teoría, es la teoría más exitosa digamos, de la historia, teoría matemática que describe, digamos, el mundo que conocemos en ese sentido, la precisión a la que funciona, y es muy elegante, ¿no? Podéis escribir la ecuación básicamente en una taza de café. Esto describe las interacciones entre partículas hasta una billonésima de segundo después del Big Bang. Sin embargo, tiene algunos problemas, ¿no? El problema es que la consistencia matemática del modelo, y antes habéis tenido una charla sobre matemáticas, naturalmente la matemática es algo fundamental en nuestra habilidad de describir digamos, la naturaleza, requiere que las partículas, todas estas partículas de las que os he hablado, todas tienen masa, incluidos los bosones W y Z, pues que no la tengan. Si queremos describir la naturaleza con este tipo de ecuación, necesitamos que las partículas no tengan masa. Eso naturalmente está en contradicción con lo que observamos, ¿no? Si esta es la tabla periódica de los elementos, el quark bottom, es uno de los quarks digamos, de la tercera generación, pesa tanto como un átomo de helio. El quark top estaría aquí, esto es un átomo de tungsteno. Y luego los bosones W y Z caerían por aquí en términos de su peso, ¿no? Esto, naturalmente, esta elegancia se va al garete. La teoría se rompe en pedazos y hay que entender, bueno, ¿podemos recuperarla o no? ¿Cómo podemos explicar con esta elegancia matemática la masa de las partículas? Bueno, esto es lo que se propuso en los años 60 por una serie de teóricos, físicos teóricos, digamos, muy eminentes, entre ellos Peter Higgs, que debéis conocer. Se propuso, bueno, se especularon, vamos a imaginarnos una manera de arreglar esto. Imaginemos que existe algo un poco esotérico, ¿no? Un campo de fuerza que permea todo el universo, no tiene fuente, en contraste con el campo electromagnético, y no tiene dirección ni tiene el mismo valor en todas partes. Es casi como un campo de temperatura, ¿vale? Imaginaos esta habitación a una temperatura constante, cada punto de la habitación tiene un valor de temperatura. Bueno, pues esto lo escaleamos a todas las dimensiones del universo, y bueno, le añadimos una propiedad extraña, tiene carga electrodébil. No hemos hablado de esto ni hablaremos, pero es algo naturalmente relevante. Bueno, pues esta idea que en su momento parecía revolucionaria, esto podíamos describirlo con esta parte de la ecuación, bueno, pues esta idea realmente ocurre. Es cómo funciona el universo y esto solo se puede descubrir más adelante. La idea es la siguiente, las partículas como el fotón no tienen masa, atravesarían todo este campo de fuerza sin interaccionar con él a la velocidad de la luz. Otras partículas, por ejemplo los bosones W y Z, empezarían a hablarse con este campo de fuerza
y eso lo ralentiza y eso convierte su energía cinética en masa. Actualmente aquí en este vídeo veíamos que eso ocurría durante solo un determinado parte del espacio, pero imaginaos que esto ocurre constantemente. Entonces las partículas con masa simplemente se están hablando con este campo de fuerza de Higgs continuamente. Bueno, pues ¿cómo podemos verificar experimentalmente esta idea? Es muy bonito, puedes insertar toda esta idea en una ecuación matemática, funciona. La cuestión es, ¿ocurre o no? ¿Cómo puedes demostrarlo? Porque si no puedes demostrarlo, tienes que tirar la teoría a la basura, básicamente. Bueno, pues esto pasa por descubrir el bosón de Higgs. El campo de fuerza de Higgs es el campo, digamos, es el campo asociado con la partícula, que es lo que tenemos que descubrir, ¿no? Esto es análogo al campo electromagnético, la partícula asociada es el fotón. Pues en el campo de Higgs, el campo es lo que permea todo el espacio, y el bosón de Higgs es la partícula asociada con ese campo. La única manera de descubrir el bosón de Higgs es agitando muy fuerte este campo. Si lo agitamos suficientemente fuerte, en un momento dado puede emerger de manera espontánea una de estas partículas, partícula de Higgs, y la podemos estudiar. Eso es lo que hacemos en los aceleradores de partículas. Naturalmente, como el campo de Higgs es algo que está en todas partes, incluso en el espacio vacío, digamos, en ausencia de nada, está el campo de Higgs, es equivalente a decir, agitamos el vacío suficientemente fuerte que podamos generar un bosón de Higgs de manera espontánea. Claro, la cuestión es con cuánta energía tienes que agitar el vacío y cómo haces eso, porque dependiendo de cuánta energía se necesita, puede que jamás seas capaz de hacerlo. Nuestras teorías nos predicen que necesitamos energías del orden de entre 100 veces y 200 veces la masa de un protón. Si conseguimos condensar tanta energía en un punto de espacio suficientemente pequeño, a lo mejor somos capaces de generar un bosón de Higgs. Esto no es una energía pequeña, requiere colisiones extremadamente fuertes. ¿Cómo hacemos esto? Con colisiones de partículas elementales. Idealmente, uno cogería dos partículas elementales sin estructura interna, incluso mejor una partícula y su antipartícula, la haríamos colisionar a energía extremadamente alta, y como ya hemos visto antes, partículas y antipartículas se aniquilan en pura energía, y toda esa energía se puede usar en generar masa, ¿vale? Esa equivalencia entre masa y energía. Y esto es una analogía, digamos, clásica de lo que ocurre realmente cuando colisionamos partículas. Simplemente podemos generar cosas que no existían dentro de esas partículas, y más aún es el caso si esas partículas eran elementales, naturalmente no había nada dentro, hemos generado algo nuevo. Es como venir a decir que colisionáis una fresa y una antifresa a extremadamente altas energías, y en vez de tener mermelada de fresa al final, tenéis una macedonia de frutas, ¿vale? Pues esto es lo que ocurre a la práctica de los aceleradores de partículas. Naturalmente, como os he dicho, esto nos permite recrear cosas que no estaban allí. Y cuanto más alto en energía vamos, más atrás en el tiempo vamos, en el fondo. Porque la energía, digamos, presente, después del Big Bang, fue decreciendo. Al tipo de energías que somos capaces de estudiar, las colisiones entre partículas, estamos recreando las condiciones presentes de energía en esas interacciones poco después del Big Bang. Y de hecho, las energías que estudiamos hoy en día podemos ir básicamente hasta una billonésima de segundo después del Big Bang. En los aceleradores de partículas estamos estudiando esas condiciones de manera efectiva. Idealmente, claro, iríamos mucho más atrás en el tiempo si pudiéramos aumentar la energía de nuestros aceleradores, pero eso es cada vez más difícil. Bueno, pues ¿cuál es la idea básica? Bueno, es muy sencillo. Cogemos dos partículas cargadas que las podemos manipular, sabemos que podemos dirigirlas con campos electromagnéticos, y las ponemos simplemente a circular. Ponemos imanes para curvar su trayectoria, ponerlas en una órbita, en una trayectoria circular. Ponemos, por ejemplo, electrones en una dirección, positrones en la otra dirección, y los aceleramos con cavidades de radiofrecuencia, cada vez más energía, y en un momento dado los hacemos cruzarse, y alrededor de donde el punto de colisión, pues ponemos instrumentos de medida para ver qué sale. Esto, por ejemplo, se ha hecho a lo largo de
de décadas, digamos, en aceleradores cada vez más grandes. Por ejemplo, a finales del siglo pasado, entre los años 90, en el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, existía un colisionador llamado LEP, donde se colisionaban precisamente esto, electrones contra antielectrones, que se tenían que generar, antimateria en el laboratorio. Este colisionador es enorme, 27 kilómetros de circunferencia, ¿vale? Necesitas grandes aceleradores para poder ir a energías cada vez más altas. Naturalmente este colisionador se cerró en el 2000 y se empezó a construir lo que es ahora el acelerador de partículas más potente del mundo, que es lo que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, donde en vez de colisionar electrones y positrones, colisionamos directamente protones. Son partículas con estructura interna, pero bueno, los quarks y los gluones de dentro van a colisionar y podemos estudiar los productos de esas colisiones. Bueno, pues el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, es lo que ahora mismo se está operando. Y como decía, es un anillo de 27 kilómetros bajo tierra, entre la frontera franco-suiza, y ha acelerado, en 2012 aceleró protones hasta energías de 8 teraelectronvolts. Esto es 99,999999% de la velocidad de la luz. Y no, digamos, no unos cuantos de ellos. Cogíamos 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones, los hacemos colisionar, no unas pocas veces, sino 1.000 millones de veces por segundo. La tecnología, naturalmente, necesaria para hacer este tipo de colisiones con estas intensidades y a estas energías es naturalmente muy elevado. ¿Cuán elevado? Bueno, pequeños números aquí. 8 teraelectronvolts son 8 billones de electronvolts, ¿no? Un electronvolt, ya sabes que la energía cinética que gana un electrón moviéndose en una diferencia de un volt. Por ejemplo, una pila de un volt es la energía que ganaría. Bueno, para alcanzar 8 teraelectronvolts tendríamos que apilar pilas eléctricas como ida y vuelta al Sol. Naturalmente hay maneras más eficientes de alcanzar 8 teraelectronvolts usando cavidades de radiofrecuencia, pero simplemente para daros una idea de cómo trasladan estos números a la tecnología a la que estamos acostumbrados. Bueno, con las cavidades de radiofrecuencia lo podemos hacer en 27 kilómetros, no necesitamos 8 minutos luz y de vuelta, básicamente. Naturalmente, en este anillo hace falta, como os decía, imanes que tenemos que localizar para girar. Protones a tantísima energía no quieren ser, dirigidos. Necesitas imanes más y más fuertes cada vez para poder ponerlos en la trayectoria circular. Hay 1.200 imanes de 15 metros de longitud en este túnel que tienen que ser refrigerados, utilizan materiales superconductores a 1,9 Kelvin, que automáticamente convierte al LHC en el lugar más frío del universo conocido, porque cualquier otra parte del universo tiene una temperatura un poco más alta que esta. Esto, naturalmente, toda la tecnología de criogenia, etcétera, necesaria para enfriar 27 kilómetros a esta temperatura es extremadamente sofisticada. Bueno, pues esta es la idea. Sobre el papel es fácil, pongamos un anillo de 27 kilómetros, 100 metros bajo tierra, colisionamos 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones 1.000 millones de veces por segundo, y pongamos 4 puntos de colisión. Cavernas bajo tierra donde vamos a construir detectores para, ahí donde se cruzan los haces, estudiar lo que ocurre. En el LHC hay 4 detectores, 4 experimentos. Hay 2 experimentos generales, llamados ATLAS y CMS, que hacen investigación de física de partículas muy general, muchos temas diferentes, entre ellos el bosón de Higgs. Y luego experimentos más específicos, como por ejemplo el LHCb, que se dedica mucho al estudio de entender el origen de esta asimetría entre materia y antimateria, cómo se aniquiló la mayor parte de la materia con toda la antimateria, y nos quedamos con las migajas que constituyen nuestro universo actual de materia. Esto se estudia en el LHCb. ALICE es otro experimento donde, en vez de colisionar protones, se colisionan directamente iones pesados.
Y eso ahí, claro, los iones tienen muchísimos protones, neutrones ya de entrada. Y ahí se generan condiciones de densidad de temperatura, de nuevo, comparables a lo que ocurrió poco después del Big Bang, y se estudia cómo se comporta la materia en ese tipo de condiciones. Bueno, pues esta es la idea. Ahí colisionamos 1000 millones de veces por segundo. La mayor parte de estas colisiones son inútiles, las conocemos muy bien, ocurren a baja energía, entendemos muy bien la física. Pero de vez en cuando hay partones dentro del protón, quarks y gluones, que se colisionan entre ellos a suficientemente alta energía que algo nuevo, interesante ocurre, como por ejemplo un bosón de Higgs. Un bosón de Higgs se genera pocas veces por segundo, o cada pocos segundos, perdón. Y esto tenemos que ser capaces de extraer estos sucesos interesantes de los 1000 millones de ellos que ocurren cada segundo. Tenemos que diseñar detectores capaces de hacer esta función. Nuestros detectores son capaces de seleccionar cada segundo los 200 sucesos más interesantes de los 1000 millones que ocurrieron. Esto, cómo lo haces a la práctica, qué tipo de electrónica, de lectura, etcétera, tienes, de nuevo requieren grandes desarrollos a nivel tecnológico. Bueno, pues esta es la idea. Cogemos un paquete de 100.000 millones de protones, otro de 100.000 millones de protones, los ponemos a circular y acelerarlos en toda una cadena de anillos de aceleración. Aquí solo aparecen 2 de ellos, a la práctica hay como 2.300 simultáneamente en la máquina, ¿vale? Y ahora están circulando y en un momento dado van a colisionar en el punto donde ponemos el detector. Bueno, pues pequeña idea de, bueno, aquí veréis un protón, básicamente, uno de ellos dentro del anillo, con los quarks moviéndose, y otro que viene por aquí, van a colisionar en medio del detector. Y lo que ocurre es que, naturalmente, se aniquila gran parte de esa energía en formar nuevas partículas, parte de esa energía va simplemente a fragmentar partículas que ya existían, y lo que vamos a ver toda una serie de señales eléctricas en nuestro detector que tenemos que interpretar. Es básicamente como colisionar 2 relojes a altísima energía, todo se rompe y ahora tratamos de recoger los fragmentos y descubrir que aparte de los relojes había algo más. Eso es básicamente lo que se hace. Bueno, pues nuestros detectores se diseñan en capas, básicamente hay diferentes capas que nos permiten estudiar esos productos de la colisión, ¿no? Hay lo que llamamos los detectores de trazas, que están dentro de un campo magnético, donde básicamente las partículas cargadas, como el electrón, se van a curvar y vamos a ser capaces de medir su trayectoria y ver en qué dirección van, y su energía, por ejemplo, la mediríamos en lo que llamamos calorímetros, el calorímetro electromagnético. El electrón se aniquila ahí con toda la materia, deposita señales eléctricas y vemos qué energía tenía el electrón. Otras partículas, como los protones, van a penetrar más en los calorímetros y depositar sus señales en lo que llamamos el calorímetro hadrónico. Por ejemplo, los muones, como decía, este hermano pesado del electrón, interacciona débilmente, aunque lo hace, y básicamente no deposita ninguna señal en el detector hasta que llega a lo que llamamos las cámaras de muones, digamos la capa final del detector donde se mide, y los neutrinos, como decía, atraviesan el detector sin enterarse. Bueno, pues este es el detector Atlas, es realmente una catedral tecnológica, y aquí no lo parece hasta que uno no dibuja a una persona. Esta es una persona. Es un detector de 25 metros por 45 metros de 7.000 toneladas. Hay básicamente 3 más, este tipo de dimensiones, son un poco más pequeños. Y aquí, bueno, veis todo el tipo de estructura interna del detector, las diferentes capas de medición de las que os hablaba. Naturalmente, construir este detector, diseñarlo y construirlo no se hace de un día a la mañana, y operarlo, se necesitan colaboraciones internacionales. Atlas es una colaboración de 3.000 científicos de todo el mundo, básicamente 176 institutos en 38 países, y 1.000 de ellos son estudiantes de doctorado. Podríais ser, uno de ellos podría ser vosotros, si os interesara este campo, tuvierais la carrera de física y fueras a hacer la carrera, digamos, vuestro doctorado en física de partículas, como yo hice, bueno, podríais estar participando a este nivel inicialmente. Y aquí os muestro algunas imágenes de estos detectores. El detector más interno de trazas está hecho de
silicio, básicamente. Es como vuestra cámara digital, pero es un poco más grande. Tiene 76 millones de canales de lectura, y este es el detector pequeño, ¿vale? Es el más interno de todos. Luego está el detector más externo, que os decía que se usa para medir los muones, que son las partículas que atraviesan casi todo sin interaccionar. Y aquí ves el tamaño de una persona. Este es el imán toroidal, que se usa para curvar los muones, están cargados. Estas son las ruedas externas del detector de muones, esto que os mostraba aquí. Estas ruedas externas, van a medir los muones cuando vengan por aquí. Bueno, aquí veis una foto y aquí, bueno, la gente que ha trabajado en el detector. Estos son los calorímetros, esta parte intermedia, por ejemplo, el calorímetro electromagnético que se insertaba dentro del imán toroidal, y esto es uno de los módulos de los que construimos aquí en el IFAE, en la Autónoma, para el calorímetro hadrónico de Atlas. Bueno, pues vale, estamos colisionando partículas con estas frecuencia y, bueno, ¿qué hacemos con esas colisiones? Naturalmente tenemos que analizarlas y para no quedar, digamos, por debajo de lo que se necesita, hace falta algo a nivel mundial, básicamente para procesar y analizar estos datos, ¿no? Lo que llamamos el GRID es básicamente conecta 170 centros en 36 países para poder analizar de manera online los productos de estas desintegraciones, todas estas señales, procesar los datos, reconstruir y analizar. Esto se necesita capacidad de computación a nivel mundial. Básicamente, los detectores están enviando 700 megabytes de datos por segundo. Esto es como 30.000 enciclopedias británicas de información por segundo. Esto solo se puede analizar, solo se puede digerir con computación a nivel mundial. Al final, a cabo del año, estos datos equivalen a una torre de 20 kilómetros de CDs. ¿Vale? Bueno, pues esta es digamos, la dimensión del proyecto. Bueno, ¿cómo usamos este proyecto para estudiar cosas como el bosón de Higgs? Bueno, vamos a colisionar protones contra protones, y de hecho el mecanismo principal de producción de bosones de Higgs no es que los quarks que hay dentro colisionen, es que gluones que hay dentro, esos gluones que se están intercambiando entre quarks, manteniéndolos juntos, dos de ellos, uno de cada protón, cuando se acercan suficientemente, tienen tanta energía que van a excitar en el vacío la producción de una pareja top-antitop, quark top-antitop, que a su vez se aniquila en un bosón de Higgs. De pronto, esos dos gluones desaparecen y aparece un bosón de Higgs. Ahí es donde hemos agitado el vacío para producir un bosón de Higgs. Hay otros mecanismos de producción, pero este realmente es el dominante. En 2012 creemos que se produjeron del orden de 1 millón de bosones de Higgs en todo el año en cada uno de estos detectores. La cuestión es, bueno, ¿cuántos de ellos podemos detectar y estudiar? Una fracción de ellos, pero quizás la suficiente para descubrir que esta partícula existe. Bueno, esta partícula es una partícula muy pesada, se va a desintegrar inmediatamente. Y naturalmente se desintegra en partículas, lo hacen las partículas más pesadas disponibles. El 57% de las veces se desintegrarán parejas de quarks B y anti-B, o en parejas de bosones W anti-W, pero precisamente los modos de desintegración más raros son los más poderosos para detectar estas partículas en un entorno, digamos, de colisiones tan complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando se desintegran en dos fotones, dos partículas de luz, algo muy simple, muy limpio, solo ocurre 2 de cada 1000, digamos, desintegraciones son de este tipo, o dos bosones Z que a su vez se desintegran en electrones o muones, ¿vale? 4 electrones, 4 muones, 2 electrones, 2 muones. Esto ocurre incluso menos veces, pero de nuevo son procesos tan limpios que nuestro detector es capaz de reconstruirlos inmediatamente, con muy poca probabilidad de confusión. Bueno, esta es un poco la problemática, ¿no? Queremos buscar a Higgs y tenemos dos dificultades, ¿no? Una es que hay muy pocos sucesos, 1 millón de sucesos al año son muchos, pero pocos cuando comparáis con los 1000 millones por segundo que se están produciendo. Entonces, bueno, tenemos que encontrar los pocos bosones de Higgs que hay aquí, y el problema es que hay algunos procesos que se parecen mucho a un bosón de Higgs, pero no son un bosón de Higgs y nos pueden engañar. En un momento dado podemos pensar que lo encontramos, pero es un proceso más estándar que simplemente tiene propiedades muy parecidas, y los hay.
Y hay muchos de estos. Entonces, bueno, en este caso era fácil, está aquí. ¿Vale? Prueba de nuevo. Vale, no os tenéis que desanimar porque esto es mucho más fácil que encontrar el bosón de Higgs en el LHC. Pero como ya os he dicho, los detectores, la tecnología que usamos es suficientemente sofisticada que nos permite el llegar a encontrarlo. Esto es simplemente para daros una idea de lo que lidian los físicos de partículas. Bueno, ¿cómo lo descubrimos? Hay la manera fácil que se ha probado, digamos, que ser la más eficiente. Si quieres un premio Nobel, encuentra un pico en una distribución, uno que sea relevante, naturalmente. Esa es una idea, digamos, muy poderosa, una estrategia muy poderosa. La idea es la siguiente. Todas estas partículas, las que no están en los núcleos, básicamente los átomos, son inestables. El bosón de Higgs es una de ellas, ya os he dicho que se desintegra en otras partículas, por ejemplo, 2 fotones. Bueno, si somos capaces de medir esas partículas, sus productos de desintegración, sus propiedades, su energía, su dirección, podemos reconstruir la masa de la partícula original. Y si acumulamos suficientes sucesos de ese tipo, la partícula original tiene un único valor de la masa en general, entonces en un momento dado pues, iremos poniendo, cada vez que medimos la masa de un par de partículas, ponerlas en una distribución, en un momento dado esa distribución adquirirá una forma y puede que aparezca un pico en algún sitio que indica, aquí hay una concentración de sucesos de este tipo. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en esta gráfica. Son parejas de muones. Recolectas muchas parejas de muones en el LHC y, de nuevo, te calculas el valor de la masa invariante de estos muones y los dibujas una distribución. Cuando tienes mucha estadística, ves que han aparecido picos. Y aquí, con esta medalla dorada, es algunos de ellos que han dado lugar a Nobeles, premios Nobel, ¿no? Algunos de estos picos corresponden a partículas elementales, como el bosón Z, yendo a 2 muones. Las partículas son compuestas, son formadas por un quark antiquark, como los mesones J psi, etc. La idea es esta, ¿no? A ver si conseguimos encontrar un pico, y de hecho es el caso que hay, como os he dicho, estos modos de desintegración tan simples, 2 fotones, 2 electrones, 2 muones, eso se puede medir muy bien, podemos medir muy bien todas las direcciones y energías de estas partículas y calcularnos este tipo de cantidad. Bueno, esto es lo que un posible suceso de un Higgs desintegrándose a 2 fotones, ¿cómo se vería en el detector? Habría toda una serie de trazas, que son básicamente los remanentes de las colisiones entre protones, que se van así en las direcciones de los haces, y luego de pronto 2 acumulaciones de energía en nuestro calorímetro, 2 depósitos muy grandes de energía que no tienen ninguna traza apuntando a ellos, no había ninguna partícula cargada que va hacia ellos. Esos serían fotones. ¿Vale? Pues hemos medido la dirección, su energía, podríamos medir muchos de este tipo y obtener una distribución. Bueno, pues eso lo hacemos durante el tiempo. En 2011 empezamos a llenar la distribución y a ver si vemos que aparezca un pico. Naturalmente, solo cuando uno tiene suficiente estadística, durante el 2012, que a lo mejor una estructura empieza a emerger. A ver si veis dónde hay un pico. Ok, está aquí. Bueno, esto lo hizo el detector Atlas. Muy bien, Atlas ha descubierto un pico. Esto no es suficiente necesariamente para aclamar un descubrimiento, y mucho menos del bosón de Higgs. Veamos si otro experimento independiente, otros 3.000 científicos que básicamente no se hablan, con los de Atlas, obtiene lo mismo. Y aquí lo veis. Esta es la misma distribución para CMS. ¿Vale? 2 experimentos independientes obtuvieron un pico en la distribución de masa de 2 fotones a la misma masa, valor 126. Es 126 veces la masa del protón, más o menos donde la teoría nos decía que teníamos que buscar, entre 100 y 200, bueno, da la casualidad que se encontró aquí. Bueno, hagamos lo mismo con procesos de 4 leptones, 2 electrones, 2 muones, se verían así en nuestro detector. 2 depósitos muy grandes de energía en el calorímetro electromagnético. Ahora, como es una partícula cargada, tendrá una traza que apunta a ellos, por el detector de trazas, y luego 2 partículas que se miden solo en las partes externas, básicamente no depósitos en el calorímetro, que son los muones. 2 muones, 2 electrones. Perfecto. Suceso muy limpio. Hagamos de nuevo. Llenemos esta distribución de la masa ahora de los 4 leptones. Esto sería la masa original de la partícula que se desintegró en 4 leptones. La distribución roja es lo que esperamos.
por procesos que no, digamos, del modelo estándar, que no involucran ningún bosón de Higgs. A ver si en un momento dado observamos que algo se desvía de nuestras expectativas, que sería la distribución roja. Bueno, aquí lo veis, ¿verdad? De hecho, si miramos en detalle, esta sería la predicción de un bosón de Higgs, se llenaría esta parte de la distribución. De nuevo, uno tiene que mirar en el otro experimento, y veis que los dos experimentos observaron un pico en el mismo sitio. De nuevo, 126 gigaelectronvolts. De nuevo, este pico que se asocia con una partícula nueva, que no teníamos en nuestra teoría, ocurre en dos procesos completamente diferentes, fotones, 4 leptones, y hay más procesos de este tipo que nos dan una señal, y todo ello apunta a que hemos descubierto el bosón de Higgs. Esto es en julio de 2012, donde hubo un anuncio en el CERN de este tipo de descubrimiento. Y básicamente un año después, Peter Higgs y François Englert recibieron el Premio Nobel de Física, no porque ellos descubrieron, sino porque, de nuevo, en los años 60 postularon este campo de Higgs que tenía una partícula asociada que da la casualidad que los experimentos ALAS y CMS han descubierto. Y realmente esta idea tan poco intuitiva, de este campo que se comporta de esta manera y genera la masa de las partículas vía la interacción con ellas, parece que es lo que se realiza en la naturaleza. Bueno, pues hemos descubierto el bosón de Higgs, hemos completado el modelo estándar, la teoría tiene sentido. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Es este el principio o el final del camino? La casualidad que es el principio del camino, más que el final. Porque ahora, de nuevo, esta pregunta que hemos respondido ha generado nuevas preguntas. Y lo que tenemos que hacer, bueno, es entender, en principio, para empezar, cuán bien se ajusta este bosón de Higgs que hemos descubierto con la predicción del modelo estándar. Eso lo sabemos ahora con una cierta precisión, pero tenemos que aumentar esa precisión. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, por dos razones. Si es compatible con el bosón de Higgs del modelo estándar, la consistencia matemática de la teoría sugiere que hay nueva física. Porque una partícula con estas características que no se ha visto jamás antes, un bosón escalar, elemental, etc., crea una serie de complicaciones matemáticas que necesitan la inserción de nuevas partículas que están a masas más altas, que aún no hemos descubierto, para resolverlas. Entonces hay una gran motivación de buscar estas nuevas partículas o fuerzas que podrían resolver algunos de estos problemas matemáticos. Si no es compatible con el bosón de Higgs, ya la respuesta es clara. Naturalmente hay nueva física más allá del bosón del modelo estándar, y esa es naturalmente la otra motivación para proceder a hacer investigaciones más detalladas. Bueno, ¿cuáles son los posibles caminos, digamos, los posibles descubrimientos que nos pueden aguardar en un año o quizás no mucho más? Bueno, el modelo estándar hemos hablado que no es completo, describe toda una serie de cosas, da una energía, la que hemos podido investigar, no incluye gravitación. Creemos que hay extensiones del modelo estándar que no lo invalidan, simplemente lo extienden, de la misma manera que la gravitación de Newton fue extendida por la gravitación general de Einstein, no invalidada, simplemente de Newton quedó claro que era un caso particular, ¿vale? Funciona en un régimen de energías y de velocidades. En el caso del modelo estándar creemos que ocurre lo mismo. El modelo estándar es muy exitoso, las energías posiblemente equivalentes hasta una billonésima después del Big Bang que hemos podido estudiar, pero debe haber un modelo más completo, más elegante matemáticamente incluso, que lo extiende. Bueno, algunas de las cosas que pueden ocurrir es que uno podría descubrir dimensiones espaciales extra. De hecho, algunas de las extensiones matemáticas del modelo estándar sugieren, de manera muy fuerte, que quizás no vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales, y una temporal, digamos, pero 3 espaciales como pensamos, sino un total de 11 dimensiones. Estas dimensiones naturalmente no son perceptibles a nosotros de manera directa, estarían enrolladas a escalas minúsculas, pero en principio las interacciones entre partículas elementales son sensibles a su presencia y, por ejemplo, una partícula que debería aparecer en nuestro detector podría irse a la dimensión extra y desaparecer completamente, y eso podríamos verlo. Este tipo de teorías están muy motivadas porque describen muchas de estas cosas que pretendemos entender. ¿Por qué la gravedad es mucho más débil que el resto de las fuerzas? ¿Por qué hay partículas más masivas que otras, estas 3 generaciones? El origen de la materia oscura.
esto se puede describir en teorías que predicen dimensiones extras. Y de nuevo, en este caso, este bosón de Higgs 11-dimensional, desde nuestra perspectiva cuatridimensional, sería como una partícula compuesta y, de nuevo, tiene un comportamiento especial y si lo estudiamos con suficiente detalle podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor este tipo de teorías están motivadas. Hay otro tipo de signaturas, partículas exóticas más pesadas, que se pueden detectar directamente aparte de estudiar en detalle el bosón de Higgs. Otra posibilidad es la supersimetría. Esto es uno de los modelos matemáticos, las extensiones del modelo estándar más populares entre los teóricos. Es que básicamente cada partícula del modelo estándar, electrones, los quarks, tienen una partícula sombra, que llamamos una partícula supersimétrica, donde de nuevo la diferencia no es como partícula-antipartícula, que cambias la carga. Aquí lo que cambias es el spin. Un fermión del modelo estándar, un quark, tendría una partícula sombra asociada, que sería un quark supersimétrico, que sería un bosón, y viceversa. Esto tiene unas implicaciones muy poderosas. De pronto, uno puede explicar la simetría entre materia y antimateria, la unificación de las fuerzas a altas energías, como os decía, el origen de la materia oscura, pero entonces no hay uno, sino 5 bosones de Higgs. Y quizás hemos descubierto el primero de ellos, y hay otros bosones de Higgs más pesados que aún tenemos que descubrir. Y aparte de eso, está naturalmente el resto de las partículas supersimétricas que se están buscando en el NHC. Entonces, estos son ejemplos de algunas de las respuestas que plantearnos estas preguntas puede plantear en el futuro muy cercano, de hecho. Bueno, dejadme concluir ya. Espero haberos convencido de que el LHC es el proyecto científico y tecnológico más ambicioso de todos los tiempos hasta ahora. En 3 años de funcionamiento hemos descubierto una nueva partícula, bosón de Higgs, que nos permite responder a esta pregunta de cuál es el origen de la masa de las partículas elementales. Y ahora el acelerador ha estado parado 2 años, reanudará las colisiones el año que viene, a una energía básicamente el doble y con intensidades, mayor número de colisiones por segundo, que de nuevo lo que va a hacer es aumentar la probabilidad que a lo mejor lleguemos a algún tipo de descubrimientos de este tipo, como dimensiones extras o supersimetría, que de nuevo alterarían de manera dramática nuestro entendimiento de cómo funciona la naturaleza a nivel más fundamental. Bueno, con un poco de suerte estas nuevas preguntas, estas nuevas respuestas que podamos obtener del LHC generen nuevas preguntas. Muchas gracias.